En esta tarde, continuando con el Evangelio de San Mateo, nos encontramos con la historia de Jesús, de María, su madre, y José. Es una historia, como otras tantas historias, que hoy en día también se dan, desgraciadamente. El hombre no ha cambiado en absoluto. El hombre siempre sigue siendo malo por naturaleza. Por eso esta historia nos debe de conmover, nos debe de hacer como mínimo pensar. Y el texto lo encontramos en el capítulo 2, en el versículo del 19 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: al levantarte, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose, pues, tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que sería llamado, o será llamado, Nazareno. Yo no sé si, aparte del texto, puedes haber encontrado aquí algunas claves importantes para tu vida espiritual. Muchas veces nosotros hablamos que andamos en nuestra vida hacia otra nación, otro pueblo, hacia otra vida. Somos, dice el Señor varias veces en su palabra, como peregrinos. No pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a esa nueva Jerusalén, pertenecemos a esta tierra porque de esta tierra, del polvo de esta tierra nacimos, o de las tierras donde el Señor nos puso para nuestro nacimiento. Pero somos hijos de Dios, nosotros somos diferentes, no porque seamos mejores, sino peores en muchas ocasiones, sino porque el Señor nos hizo, por su gracia, así. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la historia de alguien que no tenía ni tan siquiera dónde recostar su cabeza. No quiero repetir lo dicho hasta ahora, simplemente que debemos tenerlo presente en esta predicación para entender por qué marchó a Egipto el Rey de la vida. El Señor pudo mandar sus ángeles y acabar con Herodes, pero Él conocía en la eternidad de Dios que Él tendría que sufrir peligros, sacrificios, hambre, miseria, hasta la culminación de su vida en el Calvario. Para que nosotros comprendamos claramente que nosotros, con respecto a Jesús hombre, somos algo especial de Dios, y nuestra vida, tu vida, mi vida, no ha tenido que ver nada en absoluto con la vida de nuestro hermano Jesús.
Sí, hemos sufrido. Hemos pasado calamidades, algunos. Otros hemos tenido que irnos de nuestra tierra y permanecer muchos años allí. Otros no volvieron. Otros pasaron fatigas, hambre quizá, o necesidades, mejor dicho hoy en día. Otros están sufriendo en sus propias carnes el látigo del paro y tantas cosas. Pero eso no es comparable con lo que ocurrió en nuestro hermano Jesús. Ya desde pequeño tuvo que emigrar sus padres a Egipto. Por eso el padre José se tiene que apresurar para que no sea víctima del afán de Herodes por quitarse de en medio a un posible competidor. No había más. No tenía ni idea hacia quién se estaba dirigiendo su rabia. No tenía ni idea. José, que conocía también como hombre el corazón del hombre, como buen padre de familia, levantó su casa y marchó a la tierra de Egipto. Se apresuró ante la orden del ángel a cumplir ese mandato. Y tuvo miedo de volver a su tierra. Dios le advirtió en sueños que debía marcharse y él no pudo negarse. ¿Cómo negarse ante un mandato? Porque era un mandato: vete a Egipto porque quieren matar a tu hijo. Estoy transliterando la escritura. Dios le advirtió en sueños y él no se negó. ¿Cuántas veces el Señor no ha hablado a nuestras vidas y cuántas veces nos hemos negado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo cristianos, siendo personas que amamos al Señor, no hagamos lo que Él en su palabra nos dice? Y la leemos una y otra vez, pero no hacemos. Y eso trae consecuencias. Si José se hubiera quedado allá, seguro que como otros niños de Belén hubiera fallecido, o habría sido matado, pero eso no se iba a dar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Somos espiritualmente potables, permitirme la expresión, porque Dios ha puesto en tu vida su gracia para que seas mejor. No hay nada en mí ni en ti que pueda ser agradable a los ojos de Dios. Pero tú eres agradable a los ojos de Dios porque Cristo, su Hijo, empezó a sufrir desde su niñez, desde su temprana edad, a sufrir ya aquí en la tierra para que se cumpliese la Escritura, para rescatar a un pueblo de su miseria, de su enfermedad y de su muerte. Esta historia nos debe hacer recapacitar en ese sentido, no en otra. No es una historia más. Aquí está para que aprendamos también nosotros que nosotros no somos nada sin Dios, ni nuestros hijos, ni aquellos que queremos. Sin Dios no somos. Hay un cántico, nada en este mundo. Dios le advirtió en sueños y él se apresuró
a ir a cumplir el mandato del Señor. Herodes mandó matar a todos los varones menores de 2 años o de hasta 2 años en Belén, en aquella pequeña ciudad o aldea de Belén. Nosotros tendríamos que internarnos en el contexto de esta historia, en el contexto histórico de aquel tiempo, para comprender la hazaña de Herodes hacia ese posible competidor. Hablo bajo la perspectiva, y digo bien competidor, bajo la perspectiva de Herodes. Por eso nosotros tendríamos que internarnos en este y en otros casos, internarnos en el contexto en el cual se dice todo esto que estamos leyendo. O sea, en esta ocasión la actitud de Herodes hijas de Dios, llanto y gran lamentación. No quiso ser consolada. ¿Quién iba a consolar a todos aquellos niños, excepto Jesús, que murieron asesinados a manos de Herodes? Voz que fue oída en Ramá, voz que está siendo oída en nuestros días. Porque aún en nuestros días siguen matando a niños en presencia de sus padres. Lo he dicho muchas veces, me da igual repetirlo, en presencia de sus padres, para que adjuren de su cristianismo. Y muchos de esos niños, según testimonio de los mismos verdugos, que algunos de ellos se convirtieron, pedían a sus padres, niños pequeños, 5, 6, 8, 10 años, 12, no reniegues de la fe. Niños que eran
muertos y que son muertos hoy en día delante. ¿Cómo consolar a esas personas, verdad? Todos somos padres y conocemos cuán